7:17 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, porque terminen estos actos de violencia, vandalismo y terroristas, como hemos evidenciado durante 23 días de paro, pero incluso a propósito del convoy que fuera ayer a Ibarra, y esto ha continuado hoy, unas agresiones violentas virtualmente. Se siguen tomando las vías principales en la provincia de Imbabura, tratando de impedir el paso, imponiendo el desorden y la violencia. ¿Hasta cuándo? Es la pregunta. Bien, quiero dar la bienvenida en los estudios de la revista de Opinión y Democracia al doctor Hugo Espín, penalista y también experto en temas de seguridad, y el coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Dos documentos muy ilustrativos. En plan B publica el doctor Hugo Espín precisamente un informe ilustrativo: protesta campesina, violencia progresiva y tácticas insurgentes, y el coronel Mario Pazmiño nos ilustra con un informe de la triada de la desestabilización: protesta social, terrorismo y crimen organizado en el Ecuador. Doctor Hugo Espín, estas acciones de protesta ya perdieron su norte, una protesta social por las tácticas insurgentes, como usted ilustra en este análisis. Muy buen día. Muchísimas gracias, siempre un honor estar en este programa e igualmente compartir espacios con un distinguido analista del tema de seguridad como es el coronel Mario Pazmiño. Efectivamente, yo había hecho un breve análisis, digamos, de lo que ha sido los eventos del año 2019, del año 2022, yo en el 2025, casi cíclicamente cada 3 años nos preparamos para un nuevo levantamiento. Y el caldo de cultivo ha venido abierto no ya en estos años, sino en años anteriores, cuando se ha ido forjando dentro de las huestes de lo que son estos movimientos campesinos, verdaderas estructuras de milicias urbanas, de milicias que están preparadas para combatir en el territorio de las ciudades. Siguiendo un poco lo que fue la doctrina de Carlos Marighella de los años 1969-1974, donde apareció el mini manual del guerrillero urbano, que establecía este tipo de tácticas, de estrategias para desgastar progresivamente a la fuerza pública, para desgastar progresivamente el accionar de policía y de fuerzas armadas, sabiendo que hay límites que no pueden ser superados por las instituciones del orden, pero que quienes actúan con esta estructura media de la línea guerrillera, de generar grupos celulares, moleculares, como en alguna ponencia anterior hemos escuchado, que salen a las calles a generar incidentes, a confrontar directamente a las Fuerzas Armadas, utilizar pirotecnia, una forma de artesanal de un ataque con lo que han llamado las bazucas de los campesinos, igualmente disparos en contra de helicópteros, la utilización progresiva de esta pirotecnia y de la utilización de artefactos explosivos de manera sistemática para ir levantando, ir exacerbando los ánimos y provocando los incidentes que después generan detenidos o en su caso heridos, y lamentablemente inclusive hubo ya un muerto, como en ocasiones anteriores ha sucedido. ¿Qué ganan con esto? Primero se victimiza a quienes están actuando en las calles, se justifica la violencia, estableciendo una concepción de que existe una represión excesiva. Vemos denuncias constantes de quienes salen a las calles a bloquear, a destruir vehículos, a atacar a los comercios, a atacar a las personas que pretenden cruzar, que pretenden hacer una vida normal de trabajo cotidiano como nos corresponde a todos. Son atacados, y estas personas que están atacando, que están utilizando diferentes estrategias para paralizar, para bloquear, para limitar la capacidad del desarrollo del país, son las personas que se victimizan y denuncian a organismos internacionales, a Naciones Unidas, la represión salvaje de la que son objeto. Cuando lo que hemos visto es todo lo contrario, más bien ha habido mucha prudencia en el accionar de Fuerzas Armadas, de la policía. Yo decía inclusive, cuando se presentó una denuncia junto al doctor Ramiro Rivera en contra del señor Vargas por
las amenazas en contra de la ciudad de Quito, que se concretaron finalmente este fin de semana, cuando se pretendió tomar diferentes sectores de la ciudad, y no de manera pacífica, como siempre se alardea cuando se inicia una marcha. Siempre se dice que es una marcha pacífica, que es una marcha modulada, moderada, para hacer un avance de un reclamo justo, pero termina buscando un enfrentamiento, el ataque de la propiedad pública, el ataque a los servidores policiales y militares, que genera esta confrontación. Es parte de una estrategia bien armada, bien estructurada, que lo que busca en esencia es desestabilizar al Estado, busca en esencia el debilitar la capacidad de acción del Estado. Se busca llegar a un Estado fallido, como ya sucedió en el año 2019, para que se force una negociación, y no forzar una negociación en términos de buscar mejores elementos o mejores condiciones para el país, sino forzar una negociación para fines exclusivamente políticos. Todo esto es un caldo de cultivo con una estructura ya debidamente planificada, y que además se ve que el financiamiento no es propio, es decir, no es una protesta. ¿Quién financia esto? ¿La violencia? Hemos visto que hay tres líneas que están bien marcadas. Una línea política, porque grupos políticos como la Revolución Ciudadana, que salió a decir, la líder de la Revolución Ciudadana, que ofrecemos el apoyo de los abogados, salgan, sigan protestando, nosotros les apoyamos. Una línea de la delincuencia organizada, porque hemos visto la infiltración de personas extranjeras, inclusive vinculadas al famoso Tren de Aragua, que están generando actos de violencia extrema, que son quienes se meten en medio para provocar la respuesta policial y militar. Y hemos visto una línea también de la delincuencia estructurada con el narcotráfico y la minería ilegal, porque no es casualidad que mientras nosotros estamos hablando de una discusión sobre la palestra pública de una protesta social, casualmente durante estos días es cuando ha tratado de pasar y la policía ha logrado bloquear ingentes cantidades de droga que han sido detenidos, tanto en las vías en Tulcán como en la salida al mar, en la preparación, en calentamiento y en salida de embarcaciones, con cantidades de droga muy importantes. ¿Por qué digo esta casualidad? Porque efectivamente estamos destinando el 50, el 60, el 70% de los operativos policiales y militares que deberían estar focalizados para la seguridad ciudadana, en este momento están dedicados a la protección de los bienes de la estructura pública, de los bienes de la estructura privada, el tratar de mantener lo que el día de ayer fue para mí un horror en el Ecuador, y que ha sido inclusive criticado, el tener que abrir un corredor humanitario. Por Dios, ¿qué nos está pasando? Que Ibarra tenga que tener un resguardo militar para que pueda tener alimentos, para que llegue el gas, para que a los ciudadanos no se les extorsione cobrando $16 de un cilindro de gas si no salen a protestar, si no salen a bloquear las vías. Entonces, esto no es una estructura menor, y yo creo que nosotros hemos sido observadores de lo que ha sido un manejo bien pausado, digamos, de parte del gobierno para no tomar acciones que puedan ser consideradas como un exceso por parte de la fuerza pública. Vamos 22 días, nos apuntalamos ya para cumplir un mes de protestas, un mes de destrucción del país, un mes de paralización, un mes de visualización hacia el exterior de un país que está en confrontación interna, de esta confrontación que antes era contra la delincuencia, que hoy está buscando que sean las personas que han sido reclutadas sistemáticamente y empujadas hacia las calles las que den la confrontación contra el gobierno con una finalidad política evidentemente muy clara. Bienvenido al coronel Mario Pazmiño, ex director de inteligencia de Fuerzas Armadas Ecuatorianas, y con toda su experiencia. Leíamos, como siempre, con detenimiento el último informe que usted presentara, la triada de la desestabilización, protesta social, terrorismo y crimen organizado en el Ecuador. Este proceso que vive el país focalizado de convulsión política y social, ¿cómo entender en estos momentos, doctor Mario Pazmiño? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quiénes están detrás de esto? Gracias, Miguel. Un cordial saludo para la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Un cordial saludo también para el doctor Hugo Espín. Con relación a la pregunta, estimado Miguel, creo que es muy claro que en el país existen tres actores que están claramente identificados para causar conmoción y desestabilización social. El objetivo no es el tema del gas ni tampoco el bloqueo de las
diferentes ciudades, como se está dando especialmente en la parte norte del país. El principal objetivo es la salida y la toma del gobierno, que esto ya lo han venido anunciando algunos de los diferentes dirigentes indígenas, cuando hablan de cambiar el gobierno por un gobierno pluricultural y plurinacional. Pero ¿quién está atrás de todo esto? Pues básicamente hay diferentes actores. Uno de ellos, pues, la dirigencia indígena, que necesariamente necesita recursos, y cada protesta es un proceso mediante el cual, pues, diferentes ONGs internacionales aportan con recursos para que se siga moviendo esta maquinaria de desestabilización nacional. Segundo, importante, también existen algunos gobiernos de la región que ven con buenos ojos el desarrollo de este tipo de actividades de revuelta social y que ya han manifestado públicamente, pues, el apoyo al movimiento indígena desde el exterior, no solo con recursos, como lo dijo el señor Maduro, sino también con la presencia de personas vinculadas a esta estructura delictiva del Tren de Aragua. Eso es un punto con relación a los nacionales, o sea, me refiero yo a los intereses de ciertos dirigentes o caudillos indígenas. El segundo elemento que es importante, pues indudablemente, que es el crimen organizado transnacional. Y ahí hay que hacer un punto de análisis rápido. Al momento, el país tiene un problema mayor, no solo el tema de la desestabilización, sino que a raíz de aproximadamente un mes atrás, también hay un corredor o dos corredores que se están comenzando a fortalecer en el traslado de droga, luego del taponamiento que existe en el corredor del Caribe. Por lo tanto, esos dos corredores que atraviesan nuestro país tienen un incremento del traslado de droga. Y pues los puertos ecuatorianos constituyen un punto importante de salida. Entonces, mientras más convulsionado el país, pues muchas más oportunidades para poder sacar la droga, sacar también lo que es minería ilegal, realizar lo que es tráfico de armas, munición, explosivo y un sinnúmero de otros delitos conexos que están vinculados directamente con el crimen organizado. Pero tomemos y hagamos referencia a ciertos análisis anteriores para ir viendo los intereses. Pues en el 2019 fue una época en la cual el incremento de la salida de droga del país pues tuvo un repunte significativo. Lo mismo en el 2022, lo mismo está sucediendo en el 2025. Han pues desplazado gran parte de las fuerzas que estaban controlando en la zona del litoral para poder sostener y contener a esta desestabilización indígena que viene en progreso y en proceso desde hace cerca de un mes. El otro elemento que tiene también un interés especial es el político, porque mientras más desestabilización exista a nivel nacional, pues la justificación es que con el anterior o los anteriores estuvimos mejor. Y con ellos no había. El país es uno de los grupos sociales que no tiene buena memoria y no recuerda el trato denigrante que tenía el señor Correa contra el movimiento indígena, pero así es la realidad de un país. Pero también hay actores que necesitan apuntalarse luego de una derrota política, apuntalarse rápidamente para demostrar que sí están presentes y demostrar de la mejor manera que ellos conocen, participando, Coronel Pazmiño, apoyando hoy daría el proceso de estabilización. Hoy daría la impresión, Coronel Pazmiño, que están aliados cuando el discurso es el mismo entre la Revolución Ciudadana y la dirigencia, ciertos dirigentes del sector indígena. ¿A cambio de qué? ¿Qué se busca? ¿La destrucción, el caos, la alteración del orden público, la caída de un gobierno? ¿Qué es lo que quieren? Básicamente, Miguel, lo que se persigue aquí es pues generar tal nivel de descomposición social, tal nivel de temor social,
y demostrar ante la opinión pública nacional e internacional que el gobierno no tiene la capacidad de respuesta necesaria. Por lo tanto, que es necesario cambiar de gobierno y cambiar de gobierno por otro tipo de estructura que les permita a ellos conseguir sus intereses y sus objetivos. Entonces, si pensamos que el tema del gas es un tema que está impulsando todas estas marchas de desestabilización, pues estamos completamente equivocados. Hay otros intereses sobre el tapete y en eso sí se conjugan, pues, actores de protesta social con actores políticos y también con actores de crimen organizado. En definitiva, estoy hablando de una triada de desestabilización que está desde hace un mes atrás trabajando directamente en el país. ¿En qué queda la protesta social con estas acciones de terrorismo y también de crimen organizado? Lo que hemos visto en las últimas horas en el paso del convoy humanitario en un país, no estamos en Gaza, no estamos en Medio Oriente, que incluso llegaron ayer a un acuerdo de paz, estamos en el Ecuador, no hay cómo pasar un convoy. Ayer hubo una destrucción, una agresión, que eso ya deja de lado la protesta social, coronel Pazmiño. Sí, comparto el criterio suyo. Estos convoy humanitarios, pues son aquellos que van con el propósito no de reabastecer a las fuerzas militares, hay que aclarar eso. Lo que van es a abastecer de esta presión y de esta intimidación que tiene el movimiento indígena sobre la población, pues le van a reabastecer, dándole un sinnúmero de vituallas. Pero lo grave de esto es, pues, el ataque a ese convoy. Eso no se llama protesta pacífica, ni está respaldado dentro del derecho a la resistencia, el artículo 98. No, señores, no se confundan. Eso es terrorismo urbano. Y me llama la atención sobremanera que este señor que vino corriendo, que andaba enjuiciado en México, y vino corriendo al país para participar como asambleísta y posteriormente pues estuvo involucrado en un sinnúmero de casos, el de la valija diplomática, recuerdo yo. ¿Usted se refiere al ex ministro Ricardo Patiño? Ese mismo. Ese señor andaba diciendo en un análisis en la asamblea que para que exista un convoy humanitario tenía que darse un sinnúmero de procesos internacionales, que no tenía que ser con resguardo militar, porque eso no era un convoy neutral. Pues la ignorancia es grande, porque si es que va un convoy sin resguardo militar en las condiciones que estamos viendo al momento, pues lo incendian totalmente. Entonces, creo que hay que pensar un poco más, no solo pensar en valijas diplomáticas que utilizan para otras cosas, sino pensar en la realidad que vive un país y sobre todo pensar en las condiciones de inseguridad que está viviendo una población. Aquí no es de cuestión de pedirle permiso al movimiento indígena para hacer un movimiento o un convoy de suministros, no. Caso contrario, o casi similar. El señor Isa y los movimientos indígenas reclamaban un sitio de paz en la Casa de la Cultura y decían, necesitamos llegar a nuestro sitio de paz. No, señores, no, están equivocados, completamente equivocados ahí. Porque un lugar específico, cuando es un sitio de paz, no puede ser utilizado para preparar acciones de terrorismo urbano, para reforzar las acciones o para descansar a las organizaciones que están haciendo actividades de desestabilización o de terrorismo urbano. Hay que saber muy bien los conceptos y saber muy bien también qué significa cada uno de ellos. No hablar por hablar, porque tenemos un curul. Creo que el señor está completamente desenfocado y tendría que ir a revisar esos libros que utilizaban allá en la Revolución de Nicaragua. Le doy algunos de ellos. El Black Bloc, bueno, la revolución molecular disipada no había todavía en ese tiempo, pero la lógica del terrorismo, uno de los libros que encontraron en Ibarra, sí, utilizaban allá también en Nicaragua. Entonces hay que ir a revisar eso y ver exactamente lo que dice y lo que trata. Doctor Hugo Espín, ¿por qué se ha escogido la provincia de Imbabura? Bueno, y yo creo que estos actos violentos. el gobierno hizo algo atípico.
Normalmente el foco ha sido Quito, porque en el Quito está la sede del gobierno, de la asamblea, y la razón de ser de esta toma simbólica de la ciudad, de bloquear al gobierno, de bloquear su capacidad operativa, ha sido el objetivo en todos los años anteriores. Lo que hoy tenemos fue perdón la palabra coloquial, patear el tablero de parte del gobierno y poner la sede de gobierno en la Tacunga. Es decir, ir al foco donde fueron las manifestaciones anteriores y precisamente a la ciudad de Otavalo, donde fue el foco de las manifestaciones de los años 2019 y 2022, quitando la razón de ser de venir hacia Quito, quitando la razón de ser de buscar una confrontación nacional en la ciudad de Quito. Esto generó evidentemente que las primeras confrontaciones sean atípicas, es decir, es un bloqueo donde no se sabía qué bloquear, sino que tenía que ser bloqueo tradicional de la E35 y buscar confrontación. Esta confrontación ha ido escalando dentro de lo que está en el libreto de los incidentes y de la violencia de los paros campesinos, es decir, bloqueo de la vía principal, bloqueo de las ciudades, eliminación de las autoridades, ataque contra el sistema público de seguridad, ataque contra las acciones que se puedan realizar por los comerciantes o los ciudadanos que quieren trabajar, ataque sistemático contra cualquier persona que tenga que movilizarse. No nos olvidemos que se han bloqueado ambulancias, se bloqueó el acceso del oxígeno para el hospital de Ibarra, se bloqueó inclusive las personas que tenían que movilizarse para hacer una atención básica de nefrología, que es una subsistencia de una persona en tener que hacer diálisis, que también se les bloqueó porque decían tenían que demostrarles a estos grupos, estos Black Bloc, en el sistema de Black Bloc, que en realidad es un modelo que se desarrolló en Alemania de los años 80, de personas encapuchadas, vestidas de negro, para que no puedan ser reconocidas, para generar actos de anarquía. Y este sistema de los Black Blocs operó también en Chile en el 2021, cuando fueron las protestas que bloquearon y destruyeron el metro de Chile. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Impunidad. Y aquí viene un tema que es para mí fundamental. Se deslegitimó la protesta. Siempre. Porque dicen infiltrados, si la gran mayoría está causando daño, vandalismo. Pero si lo que se busca es esto, es bajar a la gente para que lance piedras en contra de los vehículos policiales, militares, que se busque la confrontación, porque la esencia de estos incidentes no es una protesta pacífica, es la confrontación violenta, es buscar que la policía tenga que utilizar gases, que los militares tengan que utilizar gases, porque no existen otros medios alternos, y generar un incidente final con las armas de fuego. Pero volviendo un poco al esquema, ¿sí? El tema y que yo decía que es lo más preocupante es la impunidad. En el 2019, quienes destrozaron la ciudad de Quito, que causaron más de 1.000 millones de daños a la propiedad pública y privada, que quemaron la Contraloría General del Estado, que destruyeron la ciudad, que cortaron árboles del ejido para hacer fogatas, que atacaron a la ciudad en todas sus formas posibles, ¿sí? Quedaron en la más absoluta impunidad. La Casa de la Cultura, el lugar de paz que están hablando los manifestantes, que se les permita llegar allá, se utilizó para atrincherar ahí durante 15 días a los manifestantes, que finalmente secuestraron a un grupo de policías. Recordarán al coronel Cristian Rueda, que fue secuestrado por tratar de buscar que estas personas depongan la actitud violenta y que se mantenga un cerco de paz. Él fue primero invitado a dialogar con los dirigentes indígenas y finalmente fue secuestrado, maltratado, ultrajado, vejado por el señor Vargas, por el señor Isa, quienes le maltrataron porque decían le daban golpes de puño en el pecho, le pusieron una bandera, le sacaron a caminar, ¿sí? A caminar descalzo. Agredieron periodistas, el caso de Freddy Paredes. Juan Carlos Calderón. ¿Sí? Entonces, efectivamente, estos tipos de eventos tenían que haber sido perseguidos de acuerdo a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Los actos de terrorismo que hoy se denuncian, que hoy se evidencian, que hoy el ministro de Gobierno, el ministro de Defensa permanentemente están exponiendo a la opinión pública a través de diferentes videos que dejan ver la naturaleza de las protestas, han quedado en impunidad en los años anteriores. Y lo que hoy se busca es exactamente eso. Y es lo que hay que romper. El trabajo de Fiscalía en el año 2019 y 2022
2022 quedó totalmente en deuda con la ciudadanía ecuatoriana. Porque si no tenemos de un Estado de Derecho una justicia fuerte que ponga un fin, que ponga un freno a quienes tienen un desenfreno en las calles, esto se va a volver a repetir. Y de hecho, cuando nosotros hablamos de la impunidad de los grupos de delincuencia organizada que ingresan, como decía en alguna entrevista, le escuché al general Víctor Herrera, general activo de la Policía Nacional, que manifestaba, es una puerta giratoria de la justicia. La policía les detiene a los GDOs, a los miembros de los GDOs, y la justicia los libera pocas horas más tarde. Sabemos que inmediatamente vienen medidas sustitutivas. Atacaron la caravana del presidente de la República. Eso es un hecho indudable. El ataque se dio, el ataque con palos, piedras. Allí, ¿sí? Y se dijo que hasta disparos de arma de fuego. Y la justicia les liberó a los 5. Y si no eran los 5, ¿quiénes eran? Pero el hecho estaba ahí. Y toda la evidencia gráfica que existe de los videos que fueron captados desde el interior de la propia caravana, de la caravana que fue que se dirigía a Ibarra, que fue igualmente atacada, donde se destruyeron vehículos, inclusive diplomáticos de varios invitados dentro de la caravana, la Unión Europea, quedaron en impunidad. Apostólico. ¿De qué sirve entonces si nosotros podemos evidenciar quiénes están en estas protestas? Además, en Quito, el fin de semana pudimos ver igualmente a este grupo de protestantes, de los que son de profesión, aquellos que salen en todas las protestas, que salen a vandalizar, aquellos que salen a confrontar a la policía, que son grupos de los pequeños colectivos que están en la línea de la anarquía, que siempre han confrontado, no importa qué gobierno esté, no importa en qué onda se encuentra el conflicto, pero están ahí estas personas para conflictuar, para entrar en choque con la policía. Entonces, esto tiene que tener un alto, tiene que tener un nombre y un apellido, tiene que tener una cara visible, una responsabilidad ulterior sobre cada uno de estos actos. Ir y poner grafitis en un edificio público, en una propiedad privada, no es protesta, es una agresión. Ir y atacar a un policía, a un militar, secuestrarlo, maltratarlo, vejarlo, humillarlo, como ya sucedió con los 16 militares en Otavalo, no es protesta, es secuestro. Esto no es un tema de no somos terroristas, son terroristas quienes actúan generando terror en la sociedad, son terroristas quienes utilizan explosivos para generar este terror, son terroristas quienes secuestran a militares y policías como una forma de protesta. Entonces, estas acciones tienen que ser, primero, neutralizadas, segundo, judicializadas, y tercero, que tiene que ser un tema fundamental de la justicia ecuatoriana, sancionadas de manera ejemplar, porque si no, la impunidad genera recurrencia de eventos. El sistema Black Bloc, de lo que le escuchábamos al coronel Pazmiño, efectivamente lo que busca es esto, impunidad. ¿Qué es lo que se buscó en las protestas campesinas? Más o menos a la suerte del alcalde de Salamea. Somos todos, no es nadie. Por lo tanto, a nadie se le puede sancionar. Esto no puede suceder ya en el Ecuador. El Ecuador tiene que poner un punto final. Hay que fortalecer a las Fuerzas Armadas, hay que cambiar las estrategias de confrontación que tienen Fuerzas Armadas y Policía, este juego del gato y el ratón, de desgaste permanente, de lanzar gases, de corretearse los unos a los otros. Lo único que genera es un altísimo costo social, un altísimo costo económico y un altísimo costo en la seguridad pública del Estado. Entonces, todo esto tiene que tener un ya. Yo le escuchaba ayer al ministro Reinberg que con total firmeza decía, el paro se acaba hoy. Yo creo que estas palabras debíamos de haberlas escuchado 19 días atrás, 20 días atrás, porque todos tenemos derecho a protestar, todos tenemos derecho a resistirnos a una imposición de que pueda ser considerada ilegal, pero hay un canal legal, regular, democrático de la expresión de los ciudadanos. Este canal de la expresión, que es la protesta, jamás puede ser violenta, jamás puede bloquear vías, jamás puede comprometer la integridad de los demás ciudadanos. Coronel Mario Pazmiño, a ver, con su experiencia, ¿cómo responder a la violencia? Violencia evidente, estas agresiones, vandalismo, actos terroristas, se habla que son infiltrados. Usted como exdirector de inteligencia, pueden ser infiltrados y no identifican. Aquí no hay responsables, se les toma presos, no son los infiltrados. ¿Cuáles? Los encapuchados. ¿Quiénes son? Cuando hemos visto que están con palos, con herramientas artesanales que destruyen. ¿Cómo responder a la violencia también? Sin caer con el uso legítimo de la fuerza, sin caer en los abusos, porque esto también se ha denunciado. Por favor. Hay una estrategia que lo especifica claramente el mismo Black Bloc.
y que me parece que es interesantísimo que la fuerza pública lo lea y lo analice. ¿Qué dice el Black Bloc cuando existen este tipo de confrontaciones o en donde se mezcla pues una manifestación que es agresiva? Dice claramente, hay que tener cuidado con dos cosas fundamentales. La primera es que la primera línea que ellos tienen, que es la de las barricadas, la segunda línea, que es la que lanza las bombas molotov, las piedras, etcétera, y la tercera línea, que es la que tiene las armas de estas bazucas caseras, lanzamiento de explosivos o armas de fuego, pues que la fuerza pública no tenga la proximidad a estas tres primeras líneas. Y hay que tomar, dice, muy en cuenta que no se dé un desbordamiento, porque en caso de desbordarse este tipo de estructura, se ve paralizada y neutralizada. En otras palabras, ¿qué le están diciendo a la fuerza pública? Que cuando existe este tipo de confrontación, lo que tienen que hacer es desbordar. Mientras una fuerza mantiene el contacto físico con esta estructura de desestabilización, 2, 3, 4, 5 fuerzas de diferentes sectores, en diferentes direcciones, tienen que cercar y comenzar a cerrar ese cerco directamente. Eso lo explica claramente Black Bloc y lo dice, eso hay que tener cuidado, porque el momento que se dé eso, se destruye automáticamente el sistema de estructura de desestabilización o de confrontación. En otras palabras, ahí está parte de la solución. Segundo elemento, ¿qué hay que hacer con esta situación de lo que está pasando en algunas ciudades? Cantidad de camionetas, camiones que circulan llevando a personal indígena o protestante. Pues hay que tomar con inteligencia todas estas identificaciones de estos vehículos y ponerles las sanciones correspondientes. Si son de una cooperativa, automáticamente la cooperativa ya no puede funcionar porque está participando en actos de terrorismo urbano. Y comenzamos a poner un freno directo a estas situaciones. Tercer elemento. Cuando vemos nosotros que existe también acciones por parte de estas organizaciones sobre, pues, diferentes objetivos, pues, el objetivo principal aquí es que la fuerza pública capture directamente en flagrancia a estas personas y los traslade inmediatamente a orden de las autoridades competentes, con la evidencia del caso. Porque ¿qué dicen los jueces y los fiscales? Que no había evidencia. Hay que, recurro yo a lo que dice el doctor Hugo Espín, hay que recabar todos esos videos, todas esas informaciones para poder presentar de una manera mucho más sostenida este tipo de acciones. Tercer elemento. ¿Y qué es lo que temen sobremanera? Lo que temen los dirigentes indígenas es que se inicien procesos legales, no uno, varios procesos legales contra estas autoridades o contra estos dirigentes o pseudo caudillos. Cuando hay varios procesos, entonces a esa persona le va a tocar lidiar con un sinnúmero de situaciones. Esto lo tienen aterrorizados. Y la otra cosa importante, lo que dijo el presidente de la República, es que no se puede olvidar estos niveles de violencia que han generado algunos dirigentes. Por lo tanto, esas personas tendrán que ir a rendir cuentas de la justicia y, como decía el presidente, les tengo ya reservado o preparado un espacio en el centro carcelario. Hay algunas acciones que se tienen que tomar por parte del gobierno central y por parte también de la fuerza pública para evitar estos desbordamientos. Otro elemento importante. Ibarra, Otavalo, la provincia de Imbabura, pues se ha quedado sin el abastecimiento de gas. Y los camiones con gas, pues
que son de algunos de las organizaciones indígenas guardadas en las comunidades. Es sencillo, señores, sumamente sencillo. Solo es cuestión de identificar los camiones y para cuando vayan a retirar el gas para la distribución, negarles esa actividad comercial, porque esa actividad comercial se está transformando en una forma de presión a la sociedad. Cosas concretas. Si usted actúa negativamente, pues el Estado también tiene las herramientas necesarias para poder confrontar este tipo de acciones sin tratar de violentar ningún tipo de derecho. Pero si usted está separando el gas, no lo distribuye, lo tiene guardado y lo quiere cobrar, en vez de cobrar $1 o $2, $15, entonces usted está cometiendo un delito. Y ante ese delito, como Estado no le puede permitir que siga en esa comercialización, tiene que suspenderlo automáticamente. Como nos ha señalado el coronel Mario Pazmiño, doctor Hugo Espín, ¿cómo poner orden? ¿Qué hacen Fuerzas Armadas, policías? Se habla enmarcados en la ley el uso legítimo de la fuerza, pero del otro lado no hay uso legítimo, hay vandalismo, destrucción, violencia, actos terroristas. Bueno, yo había dicho que uno de los principales elementos para que se vuelva recurrente estas acciones es la impunidad. Lo primero que hay que establecer es la responsabilidad individual y la gradación de las penas, es decir, no todo el mundo es terrorista, estoy totalmente de acuerdo en esto, pero quien destruye un vehículo tiene que responder por el daño causado al vehículo y tiene que responder penalmente con una pena privativa de la libertad por sus acciones, porque cada persona es consciente y es responsable de sus actos. Entonces, lo primero es que hay que establecer una diferenciación y una gradación de las penas. Segundo, hay que aplicar penas que son más drásticas, como la extinción del dominio. La extinción del dominio no es una pena que es un medio justamente para luchar contra la delincuencia organizada, contra el terrorismo. Aquí tenemos actos de terrorismo, contra la movilización violenta para desestabilizar al gobierno e impulsando un sistema de sedición, buscando la desestabilización de Fuerzas Armadas y Policía. Entonces nosotros tenemos una herramienta jurídica poderosa para que quienes participen en los eventos tengan una consecuencia jurídica directa. Y esto es una responsabilidad de Fiscalía. Sentar precedentes. Es la única Pero forma. el juez dice no hay evidencias. Ahí están la destrucción, no hay evidencias. Ahí dice. tenemos dos elementos también que son fundamentales. La primera, no pueden ser los jueces locales que están en el lugar que son objetos desde el punto de vista humano, también para amenazas o para tener afectos o desafectos en contra de quienes son parte de estos eventos. Cuando tenemos delitos de terrorismo, cuando tenemos delitos de delincuencia organizada, cuando tenemos delitos que son aquellos que atentan contra la seguridad del Estado, la propia ley establece la posibilidad de que sean los jueces de anticorrupción, los jueces antiterroristas que tenemos de nivel de jerarquía nacional, aquellos que han conocido, por ejemplo, los casos de los comandos de la frontera o de la minería ilegal, que en la ciudad de Quito o desde otras ciudades puedan juzgar, analizar y presentar acciones directas y sustentadas. Elementos fundamentales, no podemos volver a las personas que están siendo detenidas en flagrancia y ponerles en las cárceles de Ibarra para que se vuelva un elemento de persecución y búsqueda de la liberación violenta de estas personas, como ya se ha pretendido en ocasiones anteriores, llegar a los centros de detención que además son muy débiles. No son cárceles regionales. Y les trasladaron de Manaví a... Porque un juez justamente permitió esto. Esto también tiene que ser analizado. ¿Cuál es la motivación de que un juez actúe de esta manera? Entonces, yo no me voy contra el Poder Judicial, pero sí tenemos la obligación de exigir al Poder Judicial que actúe de la manera que tiene que actuar. Un elemento fundamental, policía y Fuerzas Armadas no pueden ser los únicos que estén en la confrontación en la calle. Nosotros tenemos que entender que este es un problema que pone en riesgo a todo el gobierno, a toda la sociedad. Por lo tanto, las entidades de control, por ejemplo, la Contraloría General del Estado, debe actuar cuando gobiernos seccionales o GATS están utilizando maquinaria, están utilizando medios, están utilizando personal que sale de sus trabajos para formar parte de las huestes violentas que actúan en contra de la ciudadanía. Entonces hay que actuar y hay que operar en todos los niveles del Estado. El Estado no es solamente la policía y las Fuerzas Armadas, el Estado es Contraloría General del Estado, es la Fiscalía General, es la Procuraduría General, es la Defensoría Pública, es decir, que se activen los sistemas
víctimas, los demás estamentos, para que podamos tener una respuesta integral frente a una problemática que le está llevando al país a una situación de crisis extrema, una situación que está causando un caos social, que está debilitando las estructuras de la seguridad pública, que la policía tiene que destinar ingentes recursos y capacidad operativa con el talento humano para proteger vías, cuando estas personas deberían estar dedicadas a la seguridad de todos los ciudadanos. Entonces, el accionar tiene que ser puntual, esforzado, de cada una de las entidades de control. No podemos destinar o creer que solamente es cuestión de tener a los policías confrontando. Hay 3 sistemas en la Policía Nacional. Un sistema preventivo, que es el que está confrontando. Hay un sistema de investigaciones que tiene que estar identificando a cada uno de los actores. Tenemos, como nunca, hoy chats en vivo de lo que está sucediendo y podemos ver a los actores, a los propios agresores que están motivando a la gente. Están pasando en vivo. En un live de TikTok estamos viendo cómo se convoca a la gente a salir a destruir, cómo se convoca a la gente a atacar a los militares, a los policías. Estamos ahí con un elemento fundamental de judicialización. Hoy tenemos un elemento fundamental de prueba. La fiscalía ahí. Ya tiene que actuar. No podemos seguir esperando que seamos los ciudadanos a pie, como nosotros, como el doctor Rivera, como yo, que presentamos una denuncia para que la fiscalía se active, cuando la fiscalía tiene que hacerlo de oficio. Claro. No podemos esperar que vuelvan a suceder los eventos de una destrucción total de la Contraloría para que la Contraloría se active y empiece a averiguar qué es lo que está pasando con el talento humano de los GATS, qué está utilizando la maquinaria, por qué no se han despejado las vías, por qué no están esas maquinarias en servicio de las fuerzas públicas para despejar las vías y no para confrontar con ellas. Coronel Mario Pazmiño, vamos a concluir por ahora, seguiremos hablando de estos temas. ¿Cómo poner orden en estas condiciones? ¿Quiénes financian esta violencia inusitada en el país? Miguel, yo creo que lo que está haciendo el Estado es lo correcto. Primero, pues no está cediendo ante situaciones de lo que es el terrorismo urbano y unas protestas violentas. Me parece que es lo correcto. Segundo, y lo que es importante, creo yo que la acción que ha tomado de realizar una investigación minuciosa de las cuentas de diferentes dirigentes y bloquear las mismas si es que se ven cierta cantidad de recursos que no tienen justificación adecuada, pues me parece también que es acertado. Tercer elemento que me parece importante es adelantarse a los sucesos. Lo que pasó el día domingo por parte del gobierno central y las fuerzas militares y policiales fue lo correcto. Planificar, no reaccionar, planificar, adelantarse a los eventos, y en eso hay que decirlo. El jefe del Comando Conjunto tiene una visión clara de lo que iba a venir y de lo que iba a pasar. Por lo tanto, lo que hizo es algo lógico, pues tomó las acciones necesarias para poder adelantar todos los mecanismos de seguridad para proteger a la ciudad de Quito. Me parece que esas acciones son sumamente importantes. La otra que no se puede descuidar, y comparto nuevamente con el doctor Hugo Espín, es que la impunidad no vuelva a repetirse en este país, porque la mayoría de las diferentes organizaciones esperan que la cantidad de detenidos que existe al momento pues salgan libres luego con un acuerdo de amnistía que se dé a la Asamblea Nacional. No, señores, no puede. Claro, un diálogo imponiendo, luego de insultarle al presidente en el 2019, hacerle sentar y hacerle revocar decisiones. Correcto, eso no puede suceder, porque eso quiere decir que este tipo de agitación social tiene la razón, que el terrorismo se impone contra la gobernabilidad y contra la democracia. No puede ser eso. Por lo tanto, se necesita que la justicia verdaderamente reine y no levante la bandera de la impunidad en este país. Una inquietud final que quiero plantearles rápidamente. Hay una consulta ciudadana. Dice, hay estudiantes universitarios que piden al rector de la Universidad Central que sea considerado una universidad como zona de paz. ¿Cuál puede ser el objetivo de esta solicitud? Yo estudié en la Universidad Central. Yo conozco las zonas de paz cuando están en las protestas. Nosotros teníamos en realidad una zona de guerra y de permisibilidad, que se utilizaba la autonomía universitaria mal entendida como una zona de libre acceso de quienes estaban protestando, que no eran estudiantes universitarios,
universitarios, o que eran aquellos dirigentes que se metían, y cuidado con la autonomía universitaria. Claro, no pueden ingresar porque están violando derechos, pero sin embargo desde ahí se disparaban, desde ahí se lanzaba molotov, desde ahí se atacaba a la policía y se generaba una respuesta, y cuando ingresaban era una violación de la autonomía universitaria. Yo creo que es hora de poner un punto final a esto. Lugares como la Casa de la Cultura es una casa de cultura, no una casa de violencia. No es un sitio que por la afinidad política de su dirigente o de quien está presidiendo en este momento la Casa de la Cultura permita que sea un lugar para captar gente, para reclutar a todas las personas que se siguen sumando, donde se guardan escudos, donde se guarda pirotecnia y desde donde se ataca a las Fuerzas Armadas. Esto tiene que terminar. Tiene que haber una responsabilidad ulterior por quienes apoyan e impulsan el terrorismo. Si una persona dentro de la universidad está atacando, utilizando el medio universitario público para destruir, tiene que ser primero esa persona expulsada de la universidad, porque no hay estudiantes violentos. El estudiante tiene que ir a estudiar, además que está siendo financiado por todos los ecuatorianos. Si nosotros no ponemos un alto definitivo a este tipo de situaciones, no esperemos que no haya recurrencia. Yo creo que la decisión del presidente de no negociar con terroristas es fundamental. Las acciones terroristas no pueden ser justificadas, tienen que ser perseguidas y tienen que ser sancionadas. Coronel Mario Pazmiño, a ver, un comentario, esto que plantean que la Universidad Central sea considerada zona de paz y se debe negociar con quienes quieren imponer a rajatabla la violencia. Una zona de paz es una zona que está en un conflicto armado, primera cosa. Segundo, si se quiere o se considera que la Universidad Central quiere ser una zona de paz, pues desde esa zona de paz no puede haber ningún tipo de acción o agresión directa hacia la fuerza pública. El momento que desde esa zona de paz se acumula pertrechos para continuar una acción de violencia o de terrorismo urbano, esa zona de paz pierde toda legitimidad. Por lo tanto, esa zona de paz se transforma en un objetivo directo para las fuerzas de seguridad, porque es un punto en el cual ya no hay el famoso derecho a la resistencia en esta zona de paz, sino más bien hay una zona en la cual se está violentando los otros derechos que están consagrados en la Constitución: el derecho a la vida, la movilización, el derecho a trabajar, etcétera. Por lo tanto, esas zonas de paz son una estrategia permanente que utilizan las organizaciones estas indígenas para tratar de acumular fuerzas y hacer una mayor presión. Y el tipo de infiltración, pues a través de pequeños grupos que siguen llegando hacia la Casa de la Cultura o la Universidad Central. Creo que eso, pues un rector de la universidad, si es que autoriza, tendrá que hacerse responsable directamente de las acciones penales que genere ese tipo de situaciones. Eso por un lado. Con relación a la otra pregunta, perdón Miguel, se me fue. El tema de lo del diálogo con imposición. Yo creo que el presidente de la República no puede someterse a una presión para sentarse en una mesa. Y los mismos dirigentes del movimiento indígena perdieron toda la condición y la capacidad de dialogar. El momento que usted adopta una posición de terrorismo urbano y de violencia extrema, no tiene la autorización moral ni legal para sentarse en una mesa a discutir sobre procesos de paz o de un proceso en el cual se quite completamente este proceso de desestabilización. Bien, muchas gracias por ilustrarnos de veras. El doctor Hugo Espín, con su artículo en Plan B, Protesta Campesina, Violencia Progresiva y Tácticas de Insurgentes, y el coronel Mario Pazmiño, su informe, La triada de la desestabilización, protesta social, terrorismo y crimen organizado en el Ecuador. Quizás un apunte final a propósito de lo que decía el doctor Hugo Espín. Aquí hay errores que le pasan factura. En el gobierno anterior, desde el Ministerio de Cultura, hay que recordarlo, se avaló la designación de autoridades en la Casa de la Cultura. Esos son los errores políticos en las designaciones que a veces le quieren pasar factura en el Ecuador. Muchas gracias al doctor Hugo Espín y al coronel Mario Pazmiño. Muy amables. Muy amable. Gracias a usted. 8-5 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y diálogo previsto aquí en la revista de Opinión Democracia con la canciller de la República, Gabriela Sommerfield, temas de interés en lo interno y la política internacional. Desde 1984 con Gonzalo Rosero.
la revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.